Muy bien. Damos inicio con la intervención del doctor Pedro Alfonso López Saucedo con el tema la formación de la Constitución de Texas, 1833-1836. Doctor, tiene usted 15 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que notificar que esta ponencia es del magistrado Manuel González Oropeza, quien por cuestiones de trabajo no se pudo presentar y me pidió que leyera su participación. También agradecer a los organizadores de este evento, este 10º Congreso Nacional de Historia del Derecho, al doctor José Luis Soberanes Fernández y al doctor Oscar Cruz Barmey, por la invitación, y sin mayor preámbulo, doy paso a la lectura del trabajo de Manuel González Oropeza. De acuerdo con la más genérica definición obtenida de un diccionario, la Constitución es la norma suprema de un Estado de derecho soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Más allá de las disquisiciones que puedan consensuarse sobre la Constitución y su indispensable existencia para mantener un Estado de Derecho en cualquier nación del mundo moderno y contemporáneo, creo que también podemos revisar el hecho de que una Constitución puede ser usada por un puñado de hombres para encordiar a toda una nación y fracturar una frágil unidad a los pocos años de haber obtenido su independencia. El caso al que me refiero, dice el doctor Manuel González Oropeza, es la Constitución de Texas. Primero como parte de Coahuila, más tarde como una entidad federativa más de la República Mexicana y finalmente como una república independiente. Pocas veces reparamos en la enorme variedad de sucesos que se concatenan bajo un hecho de gran trascendencia y que bajo la sombra de este parecen insignificantes o son soslayados al grado de reparar poco en ella. En estos últimos meses me he abocado a revisar temas sobre México y Estados Unidos por mi cátedra de Derecho comparado entre ambas naciones. Y al consultar la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin, hay una colección, en la colección Valentín Gómez Farías, unas versiones manuscritas de las constituciones de Texas de 1833 y de 1833. Y también recordé la Constitución de Coahuila y Texas de 1827. Que incluía en el libro electrónico del Digesto Constitucional Mexicano, dedicado al Estado de Coahuila y Texas, tanto en su versión en español como en inglés. Esto, por supuesto, no tiene nada de relevancia, pues todos los materiales ya están disponibles tanto impresos como en las páginas electrónicas tanto de México como de los Estados Unidos de América. Pero lo que me hizo reparar en todas ellas es la finalidad con la que fueron creadas, y me aboqué a revisar de manera más cautelosa el contenido de sus artículos, las disposiciones generales, las aclaraciones de derechos y, por supuesto, el marco histórico en que fueron creadas. Tomaré en esta ocasión solo las constituciones de 1833 y 1836 para llevar a cabo su estudio, pues hallé detalles muy reveladores entre una y otra constitución, siendo que una está vinculada a México cuando Texas se separa de Coahuila y forma un estado más de la Federación, mientras que la otra responde a la situación política de México que la obliga a separarse de la Unión Centralista y volverse una república independiente, según sus propias aseveraciones. Como pequeño antecedente hay que decir que Texas se separa de México pretextando un cambio de gobierno, lo cual enmascaraba las intenciones estadounidenses de aprovecharse de ese territorio a cualquier precio, ya que ni España con el Tratado Adam-Onís de 1819 y 1821, ni México con la ratificación de ese tratado en 1832, habían aceptado vender, ceder, intercambiar territorios al oeste de Luisiana, pues solo habían acordado establecer los límites entre ambas naciones. Desde muchos puntos de vista, la Guerra de Texas es uno de los incidentes más dramáticos de la historia de México independiente, no solo porque es el antecedente de la guerra internacional más desventajosa e injustificada que sostuvo a nuestro país, por la cual sufrió la pérdida de más de la mitad de su territorio, sino también porque se traicionó la buena fe de los gobiernos mexicanos que desde 1823 habían concedido a los estadounidenses tierras y ciudadanía con plenos derechos a pesar de ser extranjeros, no solo con concesiones gratuitas de tierras, exenciones de impuestos, introducción de esclavos
y el no sancionar el incumplimiento de los compromisos contraídos al firmar estos convenios, como era el ser católicos, la prohibición de establecerse en las costas o fronteras, la prohibición de introducir nuevos esclavos, o una vez vencidos los plazos de libre importación, debían estar sujetos al pago de impuestos en las aduanas. Pero sobre todo, no adaptarse a la cultura que los estaba acogiendo, pues en las nuevas poblaciones imperaba el idioma inglés y la religión protestante, y más tarde se aceptó y consolidó el sistema de juicio por jurado. Estos derechos otorgados a los anglosajones sin ninguna cortapisa, a pesar de su carácter de extranjeros, caracterizó el sistema de derechos de la Constitución de 1824. Hacia esta fecha, el gobierno de Coahuila y Texas multiplicó las concesiones de tierras sin tomar ninguna precaución, pese a conocer que muchos empresarios norteamericanos veían a Texas como la tierra de la abundancia para el cultivo de algodón, con mano de obra esclava, y a que miles de norteamericanos, incapaces de pagar las cuotas de su gobierno cobraba por la tierra, vieron la oportunidad de obtener tierras y concesiones extraordinariamente ventajosas, como la exención de impuestos, la venta de algodón en Inglaterra vía Estados Unidos, así como la introducción de nuevos esclavos para trabajar en las plantaciones. Junto a estos hombres que buscaban una oportunidad de crecer, llegaron aventureros y proscritos de la ley, quienes más tarde crearían un ambiente de corrupción y despojo de la población mexicana. Esto porque al año siguiente, en 1825, se presentó un conflicto electoral en la población de Nacogdoches relacionado con la presencia de colonos norteamericanos encabezados por los hermanos Edwards, quienes comenzaron a desplazar y hostilizar a la población mexicana, desconociendo sus títulos de propiedad y amenazando con vender sus tierras. En las elecciones de diciembre se presentaron como candidatos para alcalde de Nacogdoches Samuel Norris por un lado y Chichester Taplin por el otro. Yerno de Hayden Edwards, quien había obtenido concesiones para colonizar la región con 800 familias anglosajonas. Como la gran mayoría de los electores eran norteamericanos recién llegados, votaron por él, resultando ganador. Pero los viejos vecinos protestaron contra la elección de Chaplin, alegando que los votos de los intrusos eran nulos en virtud de que, siendo extranjeros los votantes, no tenían derecho de ejercer actos de ciudadanía. Pese a esa protesta, Chaplin se apropió de los archivos para que los propietarios de tierras no pudieran comprobar su legítima posesión y así Edwards pudiera venderlos. La inconformidad de los tejanos mexicanos fue tal que el presidente de la Diputación Provincial de Coahuila y Texas, José Antonio Saucedo, tuvo que presentarse en Nacogdoches y anular la elección de Chaplin, confirmar la elección de Norris, a quien ordenó recuperar los archivos y declaró que Edwards carecía de facultades para exigir la exhibición de los títulos de propiedad a los antiguos vecinos, además de no tener ningún poder para vender esas tierras. Pese a este obstáculo legal, Chaplin y Edwards, pocos meses después, declararon la República de Fredonia. Austin, dando una muestra de fidelidad a México, encabezó la milicia cívica que restableció el orden de la región, sofocando así esta utópica Fredonia. Este es quizá el problema fundamental que da origen a la guerra de Texas contra México, pues la sociedad que se asentaba en Texas era principalmente estadounidense, caracterizada por ser extraordinariamente dinámica, mientras que la mexicana estaba jerarquizada, no cambiaba fácilmente de residencia ni de instituciones. No era, en pocas palabras, una sociedad dinámica. Pero no solo eso, sino que establece los límites entre dos estados, Texas como territorio independiente y México como nación, que formaban históricamente una unidad. Por medio de la fuerza, y en vez de separar y caracterizar a cada territorio, lo que hizo fue crear profundas divisiones culturales que hasta la fecha no han podido ser resueltas. Pues las antiguas poblaciones novohispanas, más tarde mexicanas, ahora resultaban ser poblaciones fronterizas con Texas. La Constitución de Texas de 1833 y la Constitución de la República de 1836. Un mismo nombre, dos diferentes realidades. Desde el mismo título de la norma suprema de Texas puede advertirse la enorme diferencia entre la del 33 y 36. Una señala que está representando a un Estado, mientras que la segunda, de manera clara y precisa, determina que se trata de una república, libre e independiente de cualquier otra nación. La Constitución del 33 inicia así: en el nombre de Dios, autor omnipotente y supremo legislador del universo, vos,
los habitantes de Texas, teniendo los requisitos que exige el artículo 2 del decreto del Congreso General de la Nación del 7 de septiembre de 1824, decretamos la siguiente Constitución y mutuamente convenimos en formar un Estado libre e independiente de la Confederación Mexicana, con el nombre de Estado de Texas. En tanto que la de 1836 asegura: nosotros, los habitantes de Texas, para formar un gobierno, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa y felicidad general y proporcionar los bienes de la libertad, para nosotros y nuestra propiedad, ordenamos y establecemos esta Constitución. Aunque ambas comparten un elemento en común, el Congreso mexicano no aceptó ni a una ni a otra. La primera, porque no cubría los requisitos constitucionales para erigirse en Estado, al pretender separarse de Coahuila, y la segunda, porque no se reconocía la independencia de Texas al término de la guerra, ni con los tratados de Velasco firmados el 14 de mayo de 1836 por Burnet y Santana, y que no fueron aceptados tampoco por el Congreso mexicano, sino hasta la culminación de la Guerra de México con Estados Unidos en 1848, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con las consecuencias ya por todos conocidas. Como pueden notar, es demasiado extensa, así que la estoy abreviando demasiado. Constitución del 36. Con esa Constitución advertimos ya un cambio total con respecto a las cartas constitucionales anteriores de Texas. La primera, como ya lo he dicho, el propio nombre, Constitución de la República de Texas. Segunda, declara la manera en que se organiza la nueva república por medio de departamentos, que son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo estará conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, aquí como anotación similar a Estados Unidos, cuyos miembros serán elegidos por los ciudadanos, excluidos los habitantes de color, los descendientes de africanos e indios, y tercero, la introducción del derecho inglés adecuado a esta república. Además, los bienes, multas pecuniarias que pertenecían a Coahuila y Texas ahora solo serán de Texas, quien los administrará. Además, organizará sus partidos, distritos o condados conforme a las necesidades de sus pobladores. El Congreso de Representantes dictará todas las leyes y reglamentos necesarios para el gobierno, además de organizar y tener el control del Ejército y la Marina, creados para repeler invasiones, suprimir insurrecciones y ejecutar las leyes. Además, se descartan los privilegios o derechos exclusivos. Tampoco limitan la libertad para hablar, escribir y publicar la opinión de cualquier ciudadano. Y no se concederán preferencias a ninguna secta religiosa. La República de Texas, además, protegerá su territorio y límites, así como las propiedades de sus habitantes. Declarará nulas las reclamaciones injustas y fraudulentas, pero además declara que ningún despacho de tierra ni títulos que se expidiesen de hoy en adelante serán válidos. Solo lo que estos despachos o títulos sean autorizados por esta convención o algún congreso venidero de la República. Por ello, crearán un registro general de terrenos. Existe una disposición en las provisiones generales cuyo contenido denota una advertencia dentro de la situación prevaleciente entre la guerra entre México y Texas de esta época. Todos los que abandonen el país con intento de evitar la toma al tomar parte en la lucha actual o rehusar en tomar parte en ella con intento de evitar parte en la lucha o auxilien al enemigo perderán los derechos de ciudadanos y las tierras que se les pertenezcan en la República. Y en la Declaración de Derechos existe también una reprensión. La traición contra esta república consistirá en suscitar la guerra contra ella o en servir, ayude y apoyar a sus enemigos. No se decretarán leyes retroactivas o ex post facto ni destructivas de obligaciones de los contratos. Esto en clara alusión a la Constitución mexicana de 1824 que no impedía estas cuestiones. Perdón la rapidez, pero el tiempo era breve. Gracias. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a don Fernando Mayorga García con la ponencia La propiedad territorial indígena en el Estado Soberano del Cauca, 1857-1886, comunidad de los esquemas de protección. Tiene 15 minutos. Primero, mi obligado reconocimiento a las autoridades que organizaron este congreso por haberme invitado. Cuando ello sucedió, yo estaba preparando un texto
para ser entregado al gobierno colombiano a efectos de poder dirimir una disputa en curso supremamente fuerte. Ustedes habrán visto en las últimas semanas las dificultades a las que se ha enfrentado el gobierno colombiano con numerosos paros de tipo agrario, de tipo de estudiantes, de profesores, y la parte agraria de este paro tiene que ver con las comunidades indígenas, especialmente en los actuales departamentos de Nariño, que limita con la República del Ecuador, y el Cauca, un poco más arriba. Las comunidades indígenas siguen siendo supremamente fuertes y en estos momentos están pidiéndole al Estado que les reconozca sus títulos de propiedad de origen colonial. Esta es la disputa, y en la vía de buscar una respuesta a estas dificultades, quien les habla ha venido elaborando una serie de trabajos, uno de ellos recientemente publicado en la Revista Mexicana de Historia del Derecho, otros más, uno en Bogotá, otro en Cali, en Colombia, y este sería otro que busca aclarar qué pasó con la propiedad territorial indígena durante el período de la federación. En este momento, Colombia no es una república federal, es una república unitaria. Pero cuando fue república federal, cada uno de estos estados, y aquí me voy a referir al del Cauca, que cobija los actuales departamentos de los que antes hablé, expidió una serie de disposiciones para regular el tema de la propiedad indígena. ¿Qué importancia tienen hoy? La importancia es crucial. Varias de esas disposiciones van señalando hitos que después una ley de la República Unitaria recogerá, y es exactamente en esa ley de la República Unitaria en la que las comunidades actuales están fincando sus reclamaciones. Esto es, pues, un estudio de historia del derecho para resolver un conflicto actual, caliente, vigente. Yo les hago esta reflexión, sobre todo a las personas jóvenes, que muchas veces creen que la historia del derecho tiene un estudio, tiene una importancia eminentemente intelectual, cultural, pero no hay tal. Sin historia del derecho, y especialmente en el tema de la propiedad territorial indígena, no se puede entender nada de lo que se está viviendo. Y lo dramático es que, como esta disciplina no tiene en mi país la historia que el doctor Óscar Cruz Barney acaba de señalar para México, es una disciplina joven, desconocida. Entonces, muchos de los abogados del Estado a los cuales se les plantean estas situaciones, pues no las conocen, no manejan las fuentes de los estados federales, de los estados soberanos, de las provincias que vinieron después de 1830, y se encuentran completamente perdidos. La idea es que estos estudios le den pie al Estado colombiano para resolver con equidad un problema supremamente complejo que no es abordable desde las normas republicanas, sino que tiene su sustento, por supuesto, en las normas del derecho indiano. En el presente texto, pues, se abordará la manera como el Estado, primero federal y luego soberano del Cauca, abordó el tema de la propiedad territorial indígena, para lo cual se dictaron numerosas leyes en las que se puede ver la variante actitud de las ideologías en boga, liberal y conservadora, las mismas que han acompañado el devenir de la nación colombiana desde sus orígenes hasta hoy, que se empeñaron, ora en liquidar esta forma de propiedad, ora en protegerla. Tras la conclusión del período que aquí se aborda, 1858-1885, Colombia tomará la forma de república unitaria, que conserva hasta hoy, con un centro único de impulsión legislativa, momento en que se dicta la Ley 89 de 1890, que tendrá como modelo varias leyes
expedidas en el periodo objeto de estudio en el Estado soberano del Cauca, lo que implica la vuelta al modelo de protección. Colombia se ha movido, pues, en un péndulo que va del ataque a la propiedad territorial indígena y luego a la protección. Hoy nos encontramos en un momento de protección, pero para los títulos de origen colonial, para las comunidades que alegan su propiedad nacida antes de la independencia, estamos en el limbo jurídico. No, por supuesto, desde la óptica de quien les habla, sino de los funcionarios del Estado, que al no entender el derecho indiano, al no entender la legislación muy movediza del siglo XIX, están completamente perdidos para poder entender exactamente de qué se trata. Y las comunidades, en pie de guerra, paradas en las carreteras, haciendo paros supremamente fuertes, frente a los cuales el Estado no sabe qué hacer. Bien, para comenzar con los antecedentes necesarios, debe decirse que el tema de la propiedad territorial indígena fue, durante la Primera República, como lo es hoy, uno de los temas de mayor importancia dentro de la agenda de gobierno. A él se dedicó en 1821 la ley promulgada por Simón Bolívar, que intentaba conceder justicia a una población textual vejada y oprimida por el gobierno español, ayudándola a recuperar sus derechos y a igualarse a los demás ciudadanos a través de la abolición del tributo, de los derechos parroquiales y de cualquier otra contribución civil con respecto a los resguardos y demás bienes que posean en comunidad. La disposición que concebía la liquidación de los resguardos como una medida necesaria en la búsqueda de integración de la población indígena dentro del proyecto de la nueva nación republicana, ordenó repartir los resguardos en pleno dominio y propiedad a cada familia de indígenas que hasta el momento los hubiera poseído en común, dividiendo el resguardo de acuerdo a la extensión de éste y al número de individuos de cada familia. Debido a las quejas de los propios indígenas, Bolívar modificó esta ley, decretando en 1828 el establecimiento de una contribución personal anual para los indígenas que estuvieran entre los 18 y los 50 años de edad, la cual sería pagadera en 2 cuotas. Solo estaban exentos aquellos indígenas que, además de las tierras de comunidad, poseyeran un capital igual o superior a 1,000 pesos, quienes quedaban sujetos a la misma contribución del resto de ciudadanos, o aquellos indígenas que estuvieran lisiados o enfermos, a quienes se eximía del pago de cualquier impuesto. Teniendo presentes las anteriores normas, durante la fase siguiente, que va, Bolívar muere en 1830, que va de 1831 a 1857, en la provincia, el Estado colombiano, el actual Estado colombiano se dividió en provincias. En la provincia neogranadina de Popayán se intentará, por lo menos inicialmente, ejecutar la división de los resguardos. La idea era volver la propiedad comunitaria indígena propiedad particular. Esa es la gran disputa desde entonces hasta el día presente. La experiencia demostró, sin embargo, que lo más conveniente era que cada entidad territorial, cada provincia, determinara lo que se acomodara a sus intereses, lo que llevó a la provincia aludida, Popayán, a tomar un camino diferente al de otras, que, como la de Bogotá, resolvieron liquidar la propiedad indígena. Quien les habla publicó el año pasado un texto titulado La propiedad indígena en la provincia de Bogotá, del proteccionismo a la disolución, 1831-1857. Ahí demostramos cómo en el centro del país, donde está la capital, la provincia de Bogotá, en ese momento, hoy se llama distinto departamento de Cundinamarca, se acabó con la propiedad indígena. Subsisten 2 o 3 resguardos que están alegando sus derechos todavía, pero realmente la gran propiedad indígena se acabó. No pasó eso en la provincia de Popayán. En el suroccidente colombiano, en el suroriente colombiano, la provincia de Popayán y la de Pasto deciden
no liquidar. Para ello, la Cámara Provincial Caucana se valdrá de las facultades que para regular la materia fueron concedidas a las cámaras provinciales en una ley de 1834. Esta es la ley crucial. Esta ley dio a cada provincia la posibilidad de liquidar o no. Bogotá, ¿qué decidió? Liquidar. Tunja, ¿qué decidió? Liquidar. Cauca decidió no liquidar. Pasto decidió no liquidar. De suerte tal, y el gobierno colombiano no lo sabe, el problema que tiene parado en las carreteras nace en 1834. Es un problema histórico vigente al día de hoy. Al final del periodo en el que se expiden varias leyes y ordenanzas provinciales sobre la materia, este territorio, junto con otros, integrará el Estado Federal del Cauca. Para ese momento, los resguardos continuaban intactos. Lo que dice este estudio es que en este estado, que primero se llamó Estado Federal del Cauca, comprendía media República actual de Colombia, tenía una gran importancia. Luego se va a llamar Estado Soberano del Cauca. En este Estado soberano se preservó la propiedad indígena. Venía la propiedad indígena durante el periodo indiano intacta, llega al periodo provincial, pasa intacta por la ley de 1834, llegamos al periodo federal, el Estado ya no federal sino soberano del Cauca, legisla autónomamente en materia de propiedad territorial indígena y les da permiso a los indígenas de dividir su propiedad si bien lo quieren. Algunos estamos pendientes de averiguar, esta es una exploración de archivos un poco compleja, sobre todo por el descuido con que se han manejado los repositorios, cosa común a muchos países de nuestra América. Tenemos que ver estos documentos de aplicación para ver realmente qué propiedades se conservaron. Porque durante la etapa del Estado federal, simplemente se les dice a los indígenas, si ustedes quieren dividir, dividan, pero el Estado no los obliga. Esto es lo que yo quería comentar acá, decir que luego de que acaba el periodo federal, una guerra muy fuerte entre federalistas y centralistas, esta ha sido una de las constantes de la historia colombiana, se impone la República Unitaria con un centro único, como hasta el día de hoy, de impulsión legislativa, pero en el nuevo Congreso de la República de Colombia, legisladores que provenían del antiguo Estado soberano del Cauca imponen un proyecto de ley de protección a la propiedad indígena. Dice en ese proyecto que los indígenas tienen 50 años, 1890, para decidir qué hacen con su propiedad. Fíjense que el plazo se vence en 1940, en 1940 el Estado colombiano dicta un decreto amparado en la situación económica generada por la Segunda Guerra Mundial, 1939, y a partir de 1940 se entra en un golpe fuerte a los resguardos de esta zona. Lo que quiero decir con esto es que el problema indígena en Colombia no está ni mucho menos resuelto. Yo he tenido ocasión de hablar en estos cortos días de esta, como siempre, feliz estancia en México con historiadores del derecho. He planteado las inquietudes que tengo y veo que en tema de propiedad territorial ustedes van mucho más adelante de nosotros. Yo quisiera llevarme más experiencias, llevarme libros y poderle mostrar al Estado colombiano la justicia de las reclamaciones de los indígenas del suroriente colombiano, del suroccidente colombiano, y que lográramos encontrar una fórmula de equilibrio y de respeto a sus territorios. Fórmula de equilibrio y respeto que aquí estudiamos para un periodo de la historia nacional. No los voy a cansar con leyes y con disposiciones específicas, no vale la pena. Simplemente ustedes sepan que una parte del territorio colombiano, en esa parte su legislatura decidió conservar la propiedad indígena,
que ha sido muy golpeada por un Estado que obligó a los indígenas a dividir sus tierras, en otro momento les impuso decretos de disolución, pero aún así las comunidades han sido lo suficientemente fuertes para, alegando el derecho indiano, llegar hasta el día de hoy, 2013, pidiendo la defensa de sus territorios. Esta defensa, por supuesto, insisto, solo puede ser posible desde el derecho indiano. Yo he tenido ocasión de conversarlo con las comunidades indígenas y les he dicho, si ustedes juegan con la República, ese partido está perdido. La única posibilidad de que sea reconocida su propiedad es agarrándose de ese espacio protector que fue el derecho indiano. Y nada más, de nuevo muchas gracias por esta invitación. Ya tendrán ocasión de leer en extenso normas específicas, momentos políticos, Partido Liberal Conservador, pero lo grueso de lo que yo quería decir ya queda dicho. Muchas gracias por la atención de ustedes. Muchas gracias a don Fernando Mayorga por su presentación, magnífica como siempre. Toca el turno a María Isabel Marín Tello con la ponencia Justicia y Familia, la repercusión de la pragmática de matrimonio de 1776 en las familias vallisoletanas. Doctora Marín Tello, tiene 15 minutos. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer al doctor Óscar Cruz por la invitación a este evento y quiero curarme en salud. Yo soy historiadora y cuando empezó Óscar a decir que la importancia de la historia del derecho, yo empezaba a sentir un dolor en el estómago. Bueno, me acerqué a la historia del derecho por las necesidades de comprender el momento histórico que yo trabajo, la época colonial, y es por eso que propuse el tema de justicia y familia, y voy a tomar un caso muy concreto que entre los historiadores es bastante trabajado, que es una pragmática, una ley del rey ilustrado Carlos III, y que repercutió en la autoridad de los padres sobre los hijos. Voy a ajustarme a los tiempos. El 8 de noviembre del año de 1779, un joven peninsular, Fernando de Quevedo, se acercó al corregidor y alcalde mayor de Michoacán para solicitarle un documento que se llamaba licencia de ultramarino para poder celebrar matrimonio con su novia, Mariana de Quevedo. Pues se acababa de aprobar una nueva ley, una real cédula en la que se decía que todos los hijos de familia debían solicitar el consentimiento, menores de 25 años debían solicitar consentimiento paterno para poder celebrar un matrimonio. El joven Peredo decía que había celebrado esponsales con la señorita Mariana Peredo, el joven Quevedo, perdón, y resulta que no se podían casar porque el padre de la novia dijo que no daba permiso. Y entonces allí empieza una historia muy bonita, una historia de dos jóvenes que se quieren casar pero que se ven envueltos en una nueva legislación. Y voy a tomar el ejemplo del matrimonio de Mariana de Peredo con Fernando de Quevedo para darle seguimiento a la pragmática de matrimonios, de las que les voy a hablar brevemente. Para no agobiarlos, voy a dividir la presentación en 4 partes. Una, la importancia de los esponsales. Después, en qué consiste, voy a hablar brevemente en qué consiste esa nueva legislación, de qué manera repercute en la ciudad de Valladolid de Michoacán, y voy a cerrar contándoles en qué terminó la historia de Fernando y Mariana. Bueno, en la sociedad novohispana estaba reglamentado, aunque no se siguiera, existía la norma de celebrar esponsales, que era una tradición jurídica que estaba reglamentada por lo menos desde las leyes de las 7 partidas de don Alfonso X el Sabio. La partida número 4 está dedicada al matrimonio y ahí empieza el tema de los esponsales, quién los podía celebrar, cómo se celebraban, cuál era la importancia. Y bueno, nos enteramos de estas pequeñas cosas cuando hay incumplimiento. Los historiadores nos acercamos a las leyes a partir de que encontramos los incumplimientos en la aplicación de la ley. Así, en el caso de los esponsales, choca el incumplimiento de esponsales, que era además resuelto por la Iglesia, por el provisor,
choca con la nueva legislación, la pragmática de matrimonios de 1776, que viene a modificar la relación que se establecía entre la celebración de esponsales y su reducción al matrimonio. Quiero recordar que en la época lo voy a recordar porque aunque les parezca absurdo, en donde yo trabajo, algunas personas creen que el matrimonio civil ha existido siempre. Pues no. En la época colonial, el matrimonio lo celebraba solo la Iglesia y para los efectos civiles estaba la autoridad real, el Estado. Que los efectos civiles pues son la legitimación, la herencia, las sucesiones. Bueno, pues todo esto está relacionado con algo tan sencillo como el matrimonio. ¿Qué decía esa nueva legislación de 1776? En primer lugar, que debían evitarse los matrimonios desiguales. Estamos hablando de una sociedad estamental en la que se cuidaban mucho los privilegios y la sociedad estaba dividida en diferentes grupos. En el 76 se aplica 1776 se aplica esta ley en la península ibérica y no provoca mayores conflictos. Sin embargo, en el año de 1778, las autoridades indianas, el Consejo de Indias, decide extender la aplicación de esta ley a los reinos de ultramar. Y así se aplica también por Real Cédula de 1778, pasa también a América. Y viene la ley con una pequeña anotación de que las audiencias indianas tenían la obligación de ajustar la ley y hacer los agregados que consideraran pertinentes para su aplicación en los territorios específicos. De esa manera, la Audiencia de México, que es a la que corresponde Valladolid de Michoacán y el Obispado de Michoacán, pues hizo unos pequeños agregados. Entre los agregados que incluye la Audiencia de México está que los peninsulares que no tuvieran parientes en la Nueva España debían solicitar el consentimiento que mandaba la famosa Real Pragmática de Matrimonios, debían solicitar ese consentimiento a la autoridad civil más importante de la provincia, que eran los alcaldes mayores o los corregidores o después ya serían los intendentes. La ley también preveía que los jóvenes tenían que solicitar el consentimiento paterno, como ya les había dicho, o los mayores de 25 años debían pedir consejo a los padres para poder casarse. Pero la ley también, en la Audiencia de México también se agregó que los indios caciques tenían el mismo derecho que los españoles para prohibir los matrimonios desiguales de sus hijos. Y también la ley preveía que en caso de que los padres quisieran abusar e impedir los matrimonios que fueran justos, pues que la autoridad debía actuar y suplir como autoridad el consentimiento paterno para que pudieran celebrarse los matrimonios que no afectaran al Estado. Bueno, en términos generales, esa es la ley, su contenido. La ley empezó a tener operatividades nuevas en la Audiencia de México el 5 de julio de 1779. Y como 2 o 3 meses después es que Mariana y Fernando querían casarse y pues no pudieron casarse. Finalmente ellos se casaron, pero su matrimonio generó muchos conflictos, de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Cómo aplicaron la ley? ¿Qué fue lo que ocurre ante las autoridades civiles de Valladolid de Michoacán? Ya me voy hasta la aplicación de la ley. La primera reacción fue la licencia de ultramarinos. Pero ¿cómo se enteraba la población de que existían tales leyes? Bueno, pues comentando el tema con algunos colegas que han estudiado parroquias, me he enterado de que los sacerdotes recibían la pragmática al bando de la Audiencia de México para que ellos fueran a través del púlpito los que estuvieran difundiendo esta nueva legislación. Entonces ellos celebraban el matrimonio, pero también tenían la obligación de dar a conocer las nuevas disposiciones que estaban vigentes. Entonces la población sabía de la existencia de esta reglamentación. La primera reacción que encuentro en Valladolid de Michoacán respecto de esta pragmática sanción de matrimonios es la solicitud de licencias de ultramarinos. El caso de Fernando de Quevedo, que tenía 9 años viviendo en Valladolid, pues se acerca y pide la licencia y ya explica
que va a solicitar la licencia porque no tiene parientes y que se la piden en el provisorato, en el obispado, para poder celebrar el matrimonio que tiene, para reducir a matrimonio los esponsales que tiene celebrados con Mariana de Peredo. Y le dan la licencia, no hay ninguna oposición, le otorgan la licencia. En el transcurso de estas licencias solo se pidieron en Valladolid de 1779 a 1799. Se acercaron 6 peninsulares a pedir licencia y una mujer peninsular. A todos se les concedió y no hubo mayor problema. Con excepción de que de Fernando de Quevedo, los otros pudieron casarse sin problema. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de la licencia, pues el padre de la novia sigue diciendo que el matrimonio es desigual, que no permite que su hija se case porque las autoridades no encuentran la desigualdad entre un peninsular y una criolla? Pero bueno, el padre de la novia consideraba que eso era un matrimonio desigual. Yo creo que la desigualdad ahí era más que social, económica. Pero bueno. Cuando no se permitía el matrimonio, entonces iniciaba el juicio de disenso. ¿En qué consistía este juicio? Pues se presentaba a la persona que se sentía afectada a solicitar que se expusiera ante las autoridades las razones por las que no se permitía que se celebrara el matrimonio. Y así se presentaron, tenemos 18 juicios de disenso en el periodo que yo planteo, los últimos. En el periodo que tuvo vigencia esta ley, que fue de 1779 a 1803, hubo 18 juicios que se presentaron. 18 juicios son muy poquitos, ya lo sé, es una población de 17,000 habitantes, son muy pocos juicios, pero son muy significativos de lo que está ocurriendo con la aplicación de una norma. Entonces, fueron 18 juicios de disenso o de resistencia, como le llamaban en la época, y el juicio podía iniciar por cualquiera de por el afectado, ya fuera el novio o el padre del novio o la madre de la novia, cualquiera persona que estuviera relacionado con el matrimonio podía acercarse a iniciar el juicio. El juicio debía ser muy sencillo, presentar los argumentos, la defensa y resolverlo en un plazo no mayor de 8 días, porque decía la pragmática, no había que impedir los matrimonios justos. También la pragmática decía que a los mayores de 25 años pues solo debían pedir consejo, porque ya a esa edad los matrimonios, más que impedirse, debían procurarse, que era el caso de Fernando de Quevedo y de Mariana de Peredo, ya eran mayores de 25 años. Entonces, de todos modos, no los dejaban casarse. La resolución debía ser en primera instancia, y de los 18 casos que les comento, 17 sí se resolvieron en primera instancia. El de Fernando y Mariana no se resolvió, pasó a la Audiencia de México, y la Audiencia de México dijo que allí no había desigualdad, y el padre de la novia seguía insistiendo y se quejó al mismo rey. El caso llegó al Consejo de Indias, y a partir del matrimonio de Mariana y Fernando se da una nueva Real Cédula, fechada el 30 de mayo de 1783 que tenía que ser aplicada en los reinos de Indias, no solo en la Nueva España, sino en todos los reinos de ultramar. Esa Real Pragmática iba en el sentido de que también los mayores de 25 años que no pidieran el consentimiento, el consejo paterno, podían ser desheredados o debían ser desheredados. Entonces, lo que me llama la atención, y por eso tomé el ejemplo de Fernando y Mariana, es que su matrimonio llega incluso a provocar la creación o la redacción de una nueva cédula sobre el caso. Entonces, es hasta esa cédula donde llega el matrimonio de estos personajes. Pero ¿quiénes eran y por qué había tanta oposición al matrimonio de Fernando y Mariana? La señorita Mariana de Peredo era hija de uno de los hombres más ricos de Valladolid, de Michoacán, de don José Antonio Peredo, un hombre que tenía haciendas en la Tierra Caliente, en la región del Bajío, y además era comerciante. Sin que existiera la Real Cédula, ya había impedido el matrimonio de Mariana, de su hija Mariana, también con otro peninsular, porque él decía que el matrimonio era desigual. No sabemos si el señor realmente esperaba encontrar a alguien con muchas propiedades también como él,
o si realmente lo que pretendía era cuidar el patrimonio y que como estrategia, como hicieron otras personas en la época, de procurar evitar los casamientos para mantener la fortuna más en pocas manos. El punto es que se opuso al matrimonio de su hija con otro comerciante de la ciudad, pero ahora aprovechando la real cédula de la pragmática sanción, pues se opuso nuevamente. José Antonio Peredo era burgalés, él era también peninsular, pero era de una región distinta. A mí ya me empieza a inquietar que estuviera buscando un marido de la misma región para su hija, pero bueno, no lo encontraba. ¿Y quién era el novio? El novio era un peninsular como los que nos ha descrito David Brading, de los que llegaban jóvenes a hacer fortuna con sus parientes acá. Él no tenía propiedades, solo tenía su trabajo, una tienda al lado de la tienda del que quería que fuera su suegro. Y entonces la familia decía que el muchacho realmente quería a la muchacha por interés, lo cual es muy humillante para la mujer, que le digan que no la quieren por ella, sino por la fortuna que va a heredar. Los pleitos en la familia ya eran demasiados. Además hay que agregar que eran vecinos. Los que han estado en Morelia recordarán la plaza de Armas, y enfrente están una sección de hoteles, pues en lo que ahora es el Hotel Casino, era la casa de la familia Peredo. Y al lado antes había un hotelito chiquito que se llamaba Hotel Valladolid, chiquitito. Ahí era la casa de Fernando de Quevedo. Entonces eran vecinos. Pues los pleitos ya eran entre familia. Un hermano de la novia fue y balaceó al novio, el novio fue y demandó al que quería que fuera su cuñado. Se armó tal escándalo que tuvo que intervenir el obispo de la ciudad, del obispado, pero que vivía ahí en la ciudad de Valladolid. Y la intervención del obispo fue revisar todo el proceso. Se dio cuenta que no había desigualdad social porque los dos eran de buenas familias, los dos eran españoles, había limpieza de sangre, todos los requisitos que se pedían en la época, y el escándalo era mayúsculo. El obispo mandó excomulgar a los padres de la novia por estar interviniendo en el matrimonio de la hija, porque la pragmática ya decía que ya a esa edad ya debían procurarse los matrimonios. Y finalmente el obispo optó por sacar a la chica de su casa, ponerla en depósito y hacer los trámites del matrimonio, es decir, las amonestaciones, la presentación en el templo, lo que mandaba el Concilio de Trento. Se celebra el matrimonio, lo celebra el obispo, en junio de 1780 celebra el matrimonio, y don José Antonio Peredo reacciona y demanda ante la Audiencia de México. La Audiencia de México le da la razón a los jóvenes y el papá dice, pues no, yo no estoy de acuerdo, y va y demanda hasta España. Total que igual se da una real cédula de la que ya les comenté, pero de modo que la real cédula de 1783 como que reafirma el derecho de don José Antonio Peredo para desheredar a su hija. Y en el testamento de José Antonio Peredo dice claramente que deshereda a su hija Mariana por haberlo desobedecido y por no haberle pedido su consentimiento para celebrar el matrimonio. Y deshereda a su hijo, al que se peleó con el esposo de su hermana, porque gastó mucho dinero en sacarlo de la cárcel. En fin, ¿y qué pasa con este matrimonio? Pues tuvieron 2 hijos. Ellos vivieron muy felices al lado de los padres, tuvieron 2 hijos. Fernando, a finales del 1790, Fernando de Quevedo ya había muerto. Y a finales a principios de los 80, las partidas de bautismos de los nietos de Fernando de Quevedo, aparece ya que Mariana también ya era muerta. Entonces, tuvieron un matrimonio de unos 20 años, pero pudieron, a pesar de la ley y a pesar de haber sido desheredados, pudieron tener su matrimonio. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marín Tello. Vamos a dar la palabra al doctor Jorge Adame Godard con la ponencia titulada La doctrina de Clemente de Jesús Munguía sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Doctor Adame. Bien, muchas gracias.
Agradezco la invitación al doctor Barney y al doctor Soberanes, a ustedes por su presencia y por el honor de estar aquí en esta mesa donde ha habido tan buenas ponencias de los expositores que me han precedido en el uso de la palabra. Frase típica que se debe repetir en cualquier momento, es muy útil. Los que me han precedido en el uso de la palabra. Bueno, Clemente de Jesús Munguía fue obispo de Michoacán y es conocido en la historia de México por ser el personaje más prominente que representa lo que se llamó el pensamiento conservador mexicano. Era un hombre de una talla intelectual fuera de serie, realmente un hombre que estaba a la altura de cualquier intelectual filósofo de su época, y él escribió muchas cosas, y es conocido también por ser el que más se opuso a las leyes de reforma y al establecimiento del Estado liberal, y por eso se le ha tachado de conservador y de reaccionario. Pero es un hombre de gran talla intelectual. Lo que pretendo hacer en esta exposición es rescatar cuál fue la idea de Clemente de Jesús Munguía sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. ¿Para qué? Por dos motivos. Uno, que conociendo el pensamiento de Munguía se entiende más claramente toda la problemática del conflicto religioso de 1857 a 1860, la llamada Guerra de Reforma. Y un conflicto religioso que en cierto modo pervive hasta la actualidad. Entonces, el pensamiento de Munguía aclara la comprensión histórica del conflicto y también, lo podremos experimentar, nos da elementos interesantes para reflexionar sobre el problema de las relaciones del Estado con las iglesias, ahora en plural, en el momento actual. La obra de Munguía es muy extensa, son, 30 volúmenes. Yo me voy a concretar únicamente en una obra que se llamó Instrucciones Pastorales, publicada el año de 1857. Son 226 páginas impresas. La obra la redactó entre 1855 y 1857, es decir, al triunfo de la Revolución de Ayutla y mientras se dan las discusiones del Congreso Constituyente que dará lugar a la Constitución de 1857. O sea, en la época en la que se está fraguando, por así decirlo, el conflicto religioso. La obra de Munguía, entre 1857 y 1859, fue reeditada 5 veces, que para la época pues era un bestseller. Entonces quiere decir que fue una obra que influyó mucho en aquellos pensadores que compartían las ideas de Clemente de Jesús Munguía. Para sintetizar, voy a proponer a ustedes este esquema. En primer lugar, hablaré del concepto de iglesia que tiene Munguía, luego de su concepto de Estado, todo de manera muy sintética. Posteriormente en la ponencia escrita podrán buscar más información quienes les interese. Y en tercer lugar, su teoría o su doctrina acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El concepto de Iglesia, por supuesto, es en lo que más insiste Munguía en su carácter de obispo. Da una definición, da varias, da como 10 definiciones, todas más o menos coincidentes, pero la que parece más completa es esta que dice así: la Iglesia es sociedad de todos los cristianos unidos entre sí por los vínculos de la fe, la esperanza y la caridad, sujetos a las reglas de la moral evangélica y a las leyes de Dios y de la Iglesia, regida por Cristo y el Papa, su vicario. Aquí dice Munguía, esta definición nos indica que la Iglesia tiene los 4 elementos necesarios para que sea considerada una sociedad perfecta, no que sea perfecta en sentido absoluto, sino que tiene todos los elementos necesarios para ser considerada como tal. En primer lugar, tiene un pueblo, que son los fieles. En segundo, los vínculos entre este pueblo, que son los vínculos sobrenaturales de las relaciones entre los fieles, animadas por las virtudes de fe, esperanza y caridad. En tercer lugar, sus leyes propias, que es la ley evangélica, la ley de Dios y las leyes dadas por la Iglesia. Y en cuarto lugar, una potestad autónoma,
que es la potestad que tiene el Papa como vicario de Cristo, que es el que es realmente cabeza de la Iglesia. Dice Munguía, se trata de una sociedad que es perfecta en ese sentido, es también divina, de origen divino, fundada por Jesucristo, que tiene un fin divino, que es la salvación de las almas, la comunión de los fieles perpetuamente con Cristo, y que tiene medios que también son sobrenaturales, como son los sacramentos. Es una sociedad también dinámica, no es estática, no es una sociedad que tiene una estructura fija y ahí se quedó, sino una sociedad que tiene una misión que cumplir, y esa misión es la evangelización de los pueblos y la procuración de la salvación de todos los hombres. Señala Munguía que es un error considerar que la Iglesia es simplemente una agrupación sin ninguna entidad propia, o sea, negarle el carácter societario a la Iglesia para entonces reducir la vida de la fe al ámbito de la vida privada de cada uno de los fieles. Dice, esto es un error desde la perspectiva que él propone. La potestad que tiene la Iglesia, dice Munguía, es una potestad, un poder, que se ejerce básicamente en tres aspectos. Se ejerce sobre el dogma, para la definición de lo que es el dogma, de cómo debe creerse. No tiene una potestad para crear dogmas, sino para explicar los dogmas que ya están en la revelación. Tiene una potestad sobre la moral, tampoco para crear reglas morales, sino para explicar las reglas morales que derivan de la ley natural y la ley evangélica. Y una potestad sobre la disciplina, esto es, sobre el conjunto de medios necesarios para que las personas vivan de acuerdo con esa moral y con esos dogmas. La disciplina abarca dos aspectos, uno que llama disciplina interna, que es aquella que se refiere a los medios necesarios para fortalecer la vida interior de los fieles, y otro es la disciplina externa, esto es, los medios necesarios para que la Iglesia pueda cumplir su misión, en lo cual tiene que ver la distribución del clero en el territorio, la erección de las diócesis, la propiedad sobre los muebles, etc. Esta idea de la disciplina interna y externa va a ser importante porque la propia Constitución de 1857 dice que corresponde a las leyes, al Estado, la intervención que las leyes designen acerca de la disciplina externa de la Iglesia. O sea, y esto lo ve claramente Munguía como una intervención. Y claro, entendiendo lo que es la disciplina externa, desde el punto de vista canónico, se entiende que esta disposición de la Constitución lastimara y provocara la reacción en contra de quienes defienden la autonomía, la independencia de la Iglesia. El concepto del Estado que tiene Munguía es un concepto moderno. Entiende el Estado en un sentido abstracto, es decir, separado de toda forma de organización política. No lo identifica con la república, tampoco con la monarquía. El Estado, dice, es la nación políticamente organizada, o la organización política de la nación. Dice Munguía que el Estado, y cito textualmente, tiene un poder soberano, independiente, pleno para realizar los fines de la sociedad civil. O sea, reconoce una soberanía del Estado completamente independiente de la potestad eclesiástica. En ese sentido está Munguía muy separado de la doctrina precedente, la doctrina del regalismo, que entendía que había una alianza de la potestad de la Iglesia con la potestad del rey, y en la teoría del reino cristiano. Los gobernantes, dice Munguía, los elige el pueblo, y no hay ningún otro título que puedan alegar los gobernantes para exigir la obediencia del pueblo que la elección popular. De modo que tampoco tiene Munguía ningún problema con la República Democrática. El origen del Estado, dice Munguía, es la propia sociabilidad natural del ser humano, que naturalmente vive con otros, se asocia con otros, trabaja con otros y de esa manera progresa en conjunto. Esta sociedad natural es un impulso que tiene el ser humano por su propia naturaleza. De modo que aquí sí se separa Munguía
de la teoría del contrato social. No hay un contrato social, lo que hay es simplemente la respuesta espontánea a la sociabilidad natural del ser humano. Y además tiene como origen o como ley fundamental el precepto del amor al prójimo, porque efectivamente toda asociación de personas está orientado a un bien común que se reparte en justicia entre todos los que colaboran. Y ese principio pues es el amor al prójimo, se ha de amar al prójimo como a uno mismo. De modo que no tiene tampoco ningún inconveniente en aceptar cualquier forma de gobierno monárquica, republicana, lo que sea, con tal de que se respete este principio de origen natural. Por eso dice Munguía también que el Estado tiene una obligación de respetar la ley natural. Y esto es interesante, porque parece que eso es algo que está de algún modo supuesto en la doctrina constitucional mexicana. Y así es que yo me explico el hecho de que las constituciones mexicanas no señalan como un deber de los ciudadanos o de los mexicanos el cumplir las leyes. No hay un artículo constitucional que diga que los mexicanos tenemos que cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque entendemos que así es, que el ciudadano por ley natural está obligado a cumplir las leyes emanadas de la legítima potestad. ¿Cómo han de ser las relaciones entre la Iglesia y el Estado de acuerdo con Munguía? Dice, pues se trata de dos entidades que son sociedades perfectas, independientes entre sí. De modo que no tiene nada que ver Munguía con el regalismo. Es una visión realmente moderna. Aceptar la recíproca independencia y la separación entre el Estado y la Iglesia. Son diferentes por varios motivos. Son diferentes principalmente por su fin, la salvación de las almas o el bien temporal, por su origen, uno divino y otro humano, por su objeto, uno la vida interior principalmente de los fieles y el otro los actos externos de los ciudadanos en orden al bien temporal, y por sus medios. El Estado dispone de la coacción física y la Iglesia no ejerce coacción física, sino reproche moral que se manifiesta de varias maneras. Pero aquí también está una postura moderna de Munguía que descarta cualquier uso del poder coactivo para cumplir con las disposiciones de orden espiritual. Dice que, no obstante ser diferentes, estas sociedades están necesariamente relacionadas por el simple hecho de que todos los ciudadanos, o la mayor parte de los ciudadanos, entonces quizá en México todos los ciudadanos, eran fieles, son fieles de la Iglesia. De modo que son las mismas personas los que tienen la cachucha de ciudadano o la cachucha de fieles. Y no se puede hacer abstracción de eso. Esa dualidad deriva de una dualidad propia del ser humano, y es que todo el ser humano tiene la posibilidad de relacionarse con Dios, y de ahí la sociedad espiritual, o de relacionarse con sus prójimos, ¿sí? Y de ahí la sociedad política. De modo que está en la naturaleza del ser humano tener estas dos posibilidades. Quizás no todos lo ejercen, pero es la posibilidad, tienen esa posibilidad. Y por lo tanto, ambas sociedades tienen que tener relaciones. ¿Cómo se pueden relacionar estas dos entidades? Munguía primero advierte, hay dos extremos que deben ser evitables, que deben evitarse. El predominio del Estado sobre la Iglesia, que sería el estatismo, y el predominio de la Iglesia sobre el Estado, que sería clericalismo. Ni Estado sometido, ni Iglesia sometida, sino ambas sociedades independientes con un sistema de relaciones racional. ¿Cómo ha de ser ese sistema de relaciones? Dice Munguía, lo principal es distinguir la competencia, lo que corresponde a uno y lo que corresponde al otro. ¿Cuál es el criterio para distinguir la competencia? Primero Munguía señala los criterios en boga que él critica. El primer criterio en boga es el que dice que corresponde a la Iglesia exclusivamente lo espiritual y al Estado exclusivamente lo temporal. Y el punto
uno de los argumentos en favor de esta tesis es la frase de Cristo: mi reino no es de este mundo. Si el reino, es decir, la Iglesia, no es de este mundo, pues tampoco le corresponde a la Iglesia ninguna influencia en el ámbito temporal. Dice Munguía, y en esto tiene razón, que este es el origen de muchas confusiones que existían en su momento. Y efectivamente, eso es lo que ha dado lugar a los mayores conflictos entre la Iglesia y el Estado. Con este principio se dice: la Iglesia no tiene derecho a tener bienes, por lo tanto no se reconoce personalidad jurídica a la Iglesia. La Iglesia no tiene derecho a cobrar subvenciones parroquiales, por lo tanto, si quiere cobrar, que el Estado fije los aranceles. La Iglesia no tiene derecho a tener tribunales propios, por lo tanto el Estado tiene que juzgar acerca de los asuntos de la Iglesia, y que es efectivamente algo de lo que ha dado lugar al conflicto entre la Iglesia y el Estado de México. En lugar, este criterio, dice Munguía, es insuficiente, tanto para el Estado como para la Iglesia. Para la Iglesia, porque siendo esta su fin principalmente temporal, como vive en el mundo, requiere de medios para poder realizar su finalidad. Y por lo tanto la Iglesia requiere de bienes, requiere de templos, requiere de ornamentos, requiere de muchas cosas, requiere también de dinero. Y eso es natural. Y también es insuficiente respecto del Estado, porque el Estado también interviene en asuntos que tienen que ver con la moral de los ciudadanos. Y si no, pues ahí está el Código Penal. El Código Penal es un poco la moral mínima que el Estado sanciona con el poder coactivo, pero es una moral que el Estado impone. Entonces el criterio no es suficiente ni para el Estado ni para la Iglesia. Semejante es el criterio que dice: le corresponde a la Iglesia lo interno y al Estado lo externo. Tiene la misma crítica. Y Munguía propone este criterio. Es el criterio que llama de la necesidad de los medios. Lo que él dice es: el Estado tiene una finalidad y la Iglesia tiene otra finalidad. Ese es un punto de distinción. Entonces, le corresponde al Estado todo aquello que sea necesario para conseguir su finalidad temporal. Y le corresponde a la Iglesia todo aquello que sea necesario para conseguir su finalidad espiritual. De modo que el criterio son los medios, que sean los medios adecuados para tal fin. Esto recuerda que cuando se admite que la Iglesia pueda tener bienes en propiedad, con la reforma de 92, se dice que tenga en propiedad los bienes que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de su misión. O sea, aquí está de algún modo asumido el criterio de Munguía de que tiene derecho a los medios necesarios para el cumplimiento de su fin. Además, propone Munguía una idea que hoy puede sorprender, pero que es motivo de reflexión. Y dice que en las relaciones de Iglesia y Estado se debe mantener la independencia, la distinción de competencias. Pero en todo caso, dice, le corresponde a la Iglesia una preeminencia por el carácter moral y espiritual de su finalidad y de su acción. Esta preeminencia no significa injerencia en la soberanía del Estado, sino simplemente la petición de que el Estado tenga en cuenta la autoridad moral de la Iglesia en las materias que le corresponden. Estamos acostumbrados actualmente a un Estado laico, un Estado que dice que no hay más ley que la propia legalidad estatal y que por lo tanto el Estado no tiene por qué reconocer ninguna autoridad moral, ninguna autoridad extrajurídica, sino que el Estado es suficiente por sí mismo y estamos sujetos a la moral que impone el Estado con apoyo de la fuerza pública. Yo por eso digo, este es un punto de reflexión. No es más conveniente para la libertad que tengamos como preeminencia una autoridad moral. No me refiero únicamente a la autoridad moral de la Iglesia Católica, me refiero a una autoridad moral que pueda juzgar acerca de las políticas y los caminos del Estado sin tener potestad coactiva.
¿No es más adecuado para la libertad que se respete aquello que se reconoce como más sabio y que no tiene poder, a dejar que la sociedad esté totalmente sometida al poder del Estado? Es un punto de reflexión. Como conclusiones, yo quisiera proponerle la siguiente. La concepción que tiene Munguía de las relaciones Iglesia-Estado es una concepción moderna, muy adelante de la concepción conservadora del regalismo que pretendieron continuar los gobiernos liberales. Por lo tanto, me parece que es erróneo decir que el pensamiento de Munguía es simplemente conservador, como que hay que entenderlo más en sí mismo antes de etiquetarlo. Es interesante, me parece, ese criterio de delimitación de competencias, de la necesidad de los medios. Actualmente, el problema de las relaciones Iglesia y Estado se ha planteado más desde el punto de vista de la libertad religiosa de los ciudadanos. Pero ese es un preámbulo, porque la libertad religiosa de los ciudadanos tiene que llevar al reconocimiento de las asociaciones de los fieles y, por lo tanto, de las relaciones que tiene que tener el Estado con las diferentes iglesias. El pensamiento de Munguía nos da elementos para poder reflexionar sobre esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adame. Damos ahora la palabra al doctor José Barragán con el tema de la soberanía como un derecho del hombre en sociedad según los primeros textos constitucionales americanos. Doctor Barragán. Muchísimas gracias. Su servidor igualmente tiene por escrito esta participación. Es bastante extensa. Voy a limitarme a resumirla digamos de la mejor forma posible, pero está escrita de manera que en cuanto alguno de ustedes quiera disponer de ella lo va a poder hacer. Quiero, como presentación del tema, hacer referencia a un esfuerzo que su servidor ha tratado de hacer durante toda la vida para comprender la obra de las Cortes Españolas de Cádiz, para conocer mejor su influencia sobre el constitucionalismo primero mexicano, es decir, el que va de 1824 a 1827, en donde tenemos el acta constitutiva del 31 de enero de 1824, la Constitución Federal también de ese mismo año, de 4 de octubre de 1824, y luego las 29 constituciones de cada uno de los 29 estados que firman el acta antes mencionada y que van de 1824, la primera es de Jalisco, 19 de noviembre de ese año 1824, hasta 1827, incluyendo la que aquí se mencionó ya de la Coahuiltejana, la Constitución de Coahuila y Texas. Igualmente quisiera expresarles a ustedes que el esfuerzo de su servidor tiende a tratar de comprender la Constitución, la obra de las Cortes de Cádiz, en su contexto más amplio, que es un movimiento que se inicia por la invasión de Napoleón en 1808 y que tendrá repercusiones a lo largo y ancho, es decir, no solo en la península ibérica, sino a lo largo y ancho de todas las colonias de aquel gran imperio. De manera que es un gran movimiento. En México le llamamos de insurgencia, en la Nueva Granada, que aquí se ha mencionado ya, referencias importantes, se le llama movimiento juntero, y por supuesto este movimiento llega hasta la parte sureña de nuestro gran continente, y que también eran entonces, con excepción de Brasil, colonias españolas. El planteamiento en este trabajo, como lo indica su nombre, tiene que ver con la forma en que estas primeras constituciones, que yo menciono en la página 14, consagran el derecho de la soberanía
y que lo consagran dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la mayoría de estas constituciones lo denominan así, de los derechos y deberes del hombre en sociedad. De manera que me llama mucho la atención y paso a estudiarlas con detenimiento, estas constituciones, que son muchas, como la de Socorro de 1810, de Neiva 1810, de Cali 1810, la de Venezuela 1811, de Cundinamarca 1811, Tunja 1811, Antioquia 1811, Quito 1812, hay otra de Antioquia de 1812, la de Cartagena de 1812, etcétera, porque es un movimiento interesantísimo que yo no sé cómo lo catalogarían los constitucionalistas. Su servidor no es constitucionalista, es aficionado a la historia del derecho constitucional, que es diferente, y de las constituciones. Son constituciones municipales, son constituciones provinciales, algunas de ellas interprovinciales, son constituciones que pretenden crear una república federada y que finalmente pues muchas de ellas, como ocurre en el país de los países sureños, después de intentar digamos un gran proyecto de formar con todas las nuevas nacionalidades latinoamericanas, formar una gran confederación o una gran federación de estados, algo que se propone en esta área de la Nueva Granada, y que inclusive los diputados, entre ellos Guridi Alcocer, diputados mexicanos en Cádiz, igualmente proponen en aquella ocasión la formación de ese gran imperio en una federación de estados. Llama la atención porque estas mismas constituciones empiezan su movimiento juntero incluido México, en 1808. En los ejemplos que cita su servidor está el caso de la Ciudad de México, está el caso de Quito, Caracas, Cumaná, San Felipe, Bariñas, Mérida, Barcelona en el área del Reino de la Nueva Granada, Cartagena de Indias, Santiago de Cali y otros 10 ejemplos más de otros pueblecitos, nada más para que vean cómo efectivamente un pueblecito pequeño, como pueden ser muchos de los aquí nombrados, la Ciudad de México era pequeña también, Caracas era pequeña, comparado pues no digamos con lo que son ahora, se dan y tienen el lujo de darse sus ayuntamientos a través del Cabildo Abierto, se dan el lujo de darse unas constituciones. Pero empieza en 1808, invade Napoleón la península ibérica, se recibe la noticia y automáticamente se hace la convocatoria de un cabildo abierto, es decir, del ayuntamiento, formal, digamos, como autoridad del mismo municipio, y se convoca a todos los vecinos, y ese es el cabildo abierto. Desde entonces a las fechas sigue siendo igual. De manera que se les comunican las noticias y se les invita a reflexionar sobre estos acontecimientos, y empiezan a tomarse las primeras medidas. La primera de ellas es la reasunción de la soberanía, lisa y llanamente, y por lo tanto reasumen la soberanía para varios propósitos, algunos de ellos muy entendibles desde entonces y ahora, y algunos otros pues igualmente entendibles, mejor ahora que entonces. Por ejemplo, dicen que no quieren depender de Francia. Napoleón invadió España, entonces no quieren depender de Francia, y eso es correcto, se entiende entonces y se entiende ahora, pero luego van a decir que tampoco quieren depender de España, no obstante que protestan pues la lealtad al rey don Fernando, que está cautivo y todo eso, y que parte de los atributos de la reasunción de la soberanía pues tendrá que ver con la conservación de los reinos de don Fernando acá en las Indias. Sin embargo, se va derivando todo este movimiento más o menos de la siguiente manera. Con respecto a los enunciados formales, les voy a citar brevemente el ejemplo de la Constitución de Cartagena. Esta Constitución de Cartagena dice en su artículo primero, del título primero, que se titula de los derechos naturales y sociales del hombre y sus deberes.
Artículo primero. Los hombres se juntan en sociedad con el fin de facilitar, asegurar y perfeccionar el goce de sus derechos y facultades naturales y de los bienes de su existencia y de satisfacer sus deseos y conatos de felicidad, venciendo unidos los obstáculos y dificultades que les opone la naturaleza física y moral, a los cuales aislados no podrían resistir. Es decir, según esto, y es una conclusión a la que yo llego pues después de examinar estos textos, siguen un poco ahí Aristóteles: el hombre aislado no sería sino una fiera, un dios, y aquí se diría que no necesita derechos, un hombre aislado no necesita derechos. Entonces el fundamento del otorgamiento o reconocimiento de estos derechos pues es el hombre en sociedad. Segundo, entrando en sociedad el hombre deja de ser un pequeño todo y consiente en hacerse parte de un gran todo político. Tercero, consintiendo en componer un todo, el hombre se obliga a no atender a la disolución, trastorno, desorden o perturbación de dicho todo, ni de sus partes que estén en contacto consigo. 4. Los derechos pues del cuerpo político son la suma de los derechos individuales. Entonces, el de la soberanía se enuncia entre estos derechos importantes y bajo estas digamos enunciados de los derechos del hombre en sociedad y de sus deberes, y se dice que sin embargo tiene que subordinarse para su ejercicio en el todo, y así es como el ayuntamiento comienza a hacer uso de su soberanía, porque están reunidos pues todos los titulares de ese derecho, que es todo el pueblo. El proceso también se estudia en este trabajo, el proceso de cómo de un ayuntamiento se pasa a la formación de una junta municipal con un gran respeto hacia lo que pueda ser el ayuntamiento vecino, lo cual nos va a indicar a nosotros que el concepto de soberanía que aquí se está manejando no tiene que ver nada, pues por ejemplo, con quienes en la doctrina dicen que soberanía es igual a dominación. Dominación proviene de la palabra latina dominus, que es el propietario, tradicionalmente hablando del titular de la propiedad absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, soberanía igual a dominación, pues sí, se habla muchísimo de ello, lo vemos con los Estados Unidos y otras potencias que la imponen al mundo, pero creo que ese no debiera de ser nunca el concepto atribuible a la soberanía, sino a su abuso. En todo caso, no es el concepto que aquí se maneja, porque la soberanía de un pueblecito, de un ayuntamiento, de un municipio, se hace con el respeto total y absoluto a lo que pueda opinar el municipio vecino, tanto así que por eso ellos mismos reaccionan y forman sus juntas. Pero estudiando el movimiento en su conjunto, vemos que de este cabildo abierto se pasa a la formación de una junta. La junta sirve para varios propósitos, lo mismo aquí que en España, lo mismo aquí en este continente que en España. El primer propósito es defender con las armas la posible llegada de los ejércitos franceses a estas colonias americanas. En segundo lugar, tratar de defenderse cada pueblo, cada ayuntamiento, pues de la posible reacción de las fuerzas españolas, que como ustedes saben es una reacción muy violenta, muy sanguinaria en México, en muchas de estas poblaciones, y para eso también se forma la Junta. Pero luego tiene otro propósito, de transformarse en una asamblea constituyente y tratar de darse a la Constitución, y se la dan. Ese es una de las facetas o de los ejemplos. El otro ejemplo es tratar de formar una junta entre varios municipios, entre varios cabildos, intermunicipal, y transformarla en una asamblea intermunicipal y crear una constitución igualmente intermunicipal. Pero como por encima de ellas está la división de provincias, pues también el movimiento se hace hacia la formación de juntas de provincia, con asambleas de constituyentes de provincia y su constitución, finalmente. Tenemos el otro ejemplo de se reúnen varias provincias y tenemos juntas interprovinciales con el propósito igualmente de formar asambleas interprovinciales constituyentes y pues un modelo de constitución distinta, provincial, igualmente constituyente, o una constitución
que ya pertenece en la Constitución, pues ya se habla de un Estado, en la República de Cartagena, de Leyva, etcétera. Entonces es un Estado libre, independiente y soberano. Y finalmente pues viene el movimiento que se da en todas partes aquí en México. Tenemos el ejemplo de las provincias centroamericanas que convienen en reunirse con Iturbide, con la idea de formar un gran imperio que la promueve don Agustín de Iturbide, en el Plan de Iguala, en el Tratado de Córdoba y luego después con la convocatoria de un Congreso Constituyente mexicano, y están ahí presentes los centroamericanos. Luego resuelven separarse de esa idea y forman las nacionalidades que ahora tienen. De manera pues que este es un poquito la descripción de este proceso a grandes rasgos. En esta ponencia también se aborda el tema de lo que es el objeto de la soberanía. El objeto de la soberanía pues es la felicidad, como se dice aquí, del pueblo, lo que es el bien común o la utilidad del pueblo. Se examina con particular detenimiento lo que ocurre en las Cortes de Cádiz, porque ahí tenemos como fuente el debate, una gran fuente extraordinaria que nos permite llegar a aquilatar los detalles de toda esta discusión. Pero lo tenemos también como un reflejo en la Constitución, en todas las constituciones mexicanas posteriores a esa época. En el artículo 39 del texto vigente de nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y que se instituye para su beneficio. Entonces, esa idea de que se instituye para su beneficio es el objeto de la soberanía. Y para entender bien qué significa eso, significa, de acuerdo a toda la legislación y este debate, que ningún acto de autoridad puede ir en contra de los intereses del pueblo, los intereses de la sociedad, el bien común. Y para entender qué significa que ningún acto puede ir contra esos intereses, tenemos nosotros otros artículos que nos aquilatan esta idea de cuál es el interés del pueblo. Y entre ellos el artículo 16, los miembros de esta comunidad hermosa, los mexicanos, desde entonces se dice, desde 1810 de estas épocas, antes de 1812, por citarlo con la Constitución de Cádiz, se dice que nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus cosas. Entonces, cualquier acto de autoridad que signifique una molestia a cualquier mexicano, a la sociedad misma, pues es un acto inmoral, ¿sí? Es ilícito. Sería el principio ese objeto, convirtiéndolo, no sé si por aquí iría lo que acabamos de oír del querido amigo Adame Godard, pero la Constitución mexicana establece ese principio desde entonces y creo que es compatible con otros textos constitucionales que tienen el mismo objeto, como el principio de la moral pública constitucional. ¿Por qué? Porque está ahí, todos los actos tienen que hacerse en beneficio del pueblo, en utilidad del pueblo, en la felicidad del pueblo, y el 16 pues dice que nadie puede ser molestado. Entonces hay ahí interesantes principios para poderlos complementar. Y también ese principio del objeto de la soberanía se debe de completar evidentemente con todos y con cada uno de los derechos que en estas primeras constituciones, o que en la actualidad con mayor generosidad, si ustedes quieren, que yo lo dudo, no obstante la ampliación de la reforma del 2011 aquí en México, les aseguro que con esa reforma y toda la convencionalidad junta no tenemos la excelencia de los derechos reconocidos en estas constituciones y sobre todo en la Constitución de Cádiz. Y como prueba de ello, por ejemplo, se dice ahí qué cosa es la libertad. La libertad, junto con la igualdad, junto con la propiedad y la seguridad, son 4 derechos que resumen a todos los demás. Por eso es que muchas veces estas constituciones no traen una gran extensión, una enumeración exhaustiva de derechos, porque no las pueden dar. Se dice que les faltaría siempre alguno. Pero entonces lo resumen en esos 4, y la libertad la define diciendo que es la facultad que tiene el ser humano, no para escoger entre lo bueno y lo malo, sino para obrar el bien por elección, respetando al prójimo y a la sociedad. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Barragán. Damos ahora la palabra al doctor Humberto Morales Moreno con la ponencia el sometimiento paulatino del Poder Judicial Federal al Ejecutivo entre el Porfiriato y la Revolución, 1874-1917. Doctor Morales, tiene la palabra. Gracias. Bien, pues quiero agradecer a Óscar Cruz por su invitación y por haber resucitado el Congreso de Historia del Derecho Mexicano, que ya tenía 3 años por lo menos de no hacerse, y creo que fue una muy buena iniciativa en el marco de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al doctor José Luis Soberanes, que anda por ahí, que también participa en la organización y en el resucitamiento de este Congreso. Miren, yo muy rápidamente, por razones de tiempo, me voy a dedicar a explicar 3 ejemplos de cómo se da este proceso de debilitamiento del Poder Judicial Federal y de la Corte en particular a la política práctica del general Díaz, y después cómo los revolucionarios de alguna manera se montaron en esa política práctica y continuaron un proceso de sometimiento del Poder Judicial que no es sino a partir de las reformas de 1996 que otra vez pretende, de manera a veces demasiado lenta, volver a recobrar una autonomía relativa que tuvo en buena parte del siglo XIX. El primer ejemplo tiene que ver con el juez de distrito, Rafael de Zayas Enríquez, cuando se tuvo que enfrentar al tema de una rebelión que controla el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, en junio de 1879, en la cual 9 aparentes amotinados o rebeldes fueron pasados por las armas, sin mayor juicio y sin mayor declaración judicial, que aparentemente la voluntad tanto del gobernador como del presidente Díaz, en la famosa frase "mátalos en caliente", en la cual al final de cuentas el Poder Judicial se vio impedido de poder juzgar al gobernador Mier y Terán como aparentemente era la intención del juez de Zayas Enríquez. Básicamente debo decirles que a la luz de el examen de una serie de documentos interesantísimos, como el proceso que se siguió ante el gran jurado del Congreso de la Cámara de Diputados, precisamente para proceder a la acusación formal del gobernador o para eximirlo de alguna responsabilidad en estos hechos, pues se desprenden una serie de conclusiones que muestran cómo a partir de este año se da un quiebre tremendo en la Administración de Justicia, que aunado al segundo ejemplo que voy a poner después, va a provocar lo que en la hipótesis de don Manuel González Oropeza, en un texto que ha publicado no hace mucho, vendría a fortalecer la hipótesis de que Díaz decide quitarle al Poder Judicial el monopolio de la averiguación y de la acción penal y trasladarla directamente a control del Ejecutivo con la reforma de 1896, con la cual se inicia un camino bastante doloroso para el Poder Judicial, en el cual queda prácticamente en calidad de un Ministerio Público Federal para efectos de investigación de posibles delitos oficiales, como se le llamaba en aquella época, lo que hoy llamaríamos delitos de servidores públicos que gozan con fuero constitucional, y que antes de la reforma del 1874 por Sebastián Lerdo, la Corte y el Poder Judicial Federal tenían jurisdicción directa en la averiguación, investigación y en la acusación contra servidores públicos, incluyendo la figura del presidente de la República. Para no hacerles el cuento demasiado largo, debo decirles que fue muy interesante ver en un texto publicado en el Boletín del Monitor Republicano, en julio 10 de 1879, una carta que la Corte, a través de su ministro presidente, le envía al presidente de la República, Díaz, que Díaz llevaba apenas 3 años oficialmente en el poder, ¿no? El siguiente documento dice: la Suprema Corte de Justicia ve con pena que el Ejecutivo en este gravísimo negocio muestre desagrado por el celo de la Corte, y desea que por la honra del país, por el buen nombre del gobierno, por los fueros de la humanidad y por el respeto que merecen las garantías del hombre y nuestra Constitución, el Ejecutivo prescinda de las cuestiones de mera fórmula y, sujetándose a los preceptos de la Ley Suprema, haga cuanto esté a su parte en la órbita de sus facultades para que la justicia triunfe,
castigándose conforme a la ley a los culpables de los sucesos de Veracruz. La verdad de las cosas es que Díaz tenía ganada la batalla porque al final de cuentas en el gran jurado que se instruyó en la Cámara de Diputados, pues logró influir para que la mera fórmula dejara sin efecto la acusación contra Terán. El resultado de esta primera investigación muestra que Díaz protege a Terán no tanto porque estuviera de acuerdo en su acción. De Zayas en sus memorias menciona que Díaz, estando en el exilio, le confesó que en realidad él no había hecho esa declaración de mátalos en caliente, que en realidad Mier y Terán se confunde, porque Díaz le había sugerido que los que hubieran actuado infraganti siendo de fuero militar, pues se les juzgara de acuerdo al fuero militar, y si procedía a fusilarlos se les fusilara, pero en realidad no había hecho una orden de esa naturaleza. Nunca se encontró ese telegrama, a pesar de que Mier y Terán se lo prometió al propio de Zayas, y lo que sí encontramos después es en la compilación del archivo Díaz, que se conserva en la Iberoamericana en México y una copia en la USLA en Puebla, que sí hubo un telegrama, pero en ese telegrama cifrado, Díaz le dice a Terán justamente el hecho de que si había asonado infraganti, se les juzgara conforme a lo que procedía, que era el Código Militar, tratándose de militares, pero en realidad muchos de los levantados en realidad no eran militares. Entonces, aparentemente hubo un exceso de autoridad de Terán, y Díaz lo protege más para no meterse en conflictos con la élite política local veracruzana, que habían apoyado a Díaz con dinero cuando se tuvo que ir al exilio en la lucha contra Lerdo, que porque realmente estuviera de acuerdo con lo que Mier y Terán había hecho. De todas maneras, esto le va a costar a de Zayas el exilio, se va a tener que ir, va a renunciar como juez de distrito, a pesar de todas las pruebas que presentó, hubo exhumación de cadáveres. Es un juicio muy interesante, donde la Corte llega a la conclusión, a través del juez de distrito, que Mier y Terán era culpable, ¿no?, de estos asesinatos, ¿no?, porque no pudo haber hecho lo que hizo sin haber acatado el debido proceso, pero al final de cuentas Díaz prefirió que el gran jurado lo eximiera para evitar su mal político mayor, ¿no? Por eso le llamamos a esto política práctica en acción, a pesar de que esto le va a dar un golpe fuerte a la autoridad y autonomía del Poder Judicial. El segundo caso, que es todavía más complejo, es el del juez Simón Parra, juez de distrito, que entre 1887 y 1896 tiene un pleito a muerte con el gobernador de Tabasco, Sarlat, porque Parra, que era oaxaqueño de origen, era prácticamente muy cercano a Díaz, y Díaz confía tanto en él que lo propone ante la Corte para que lo nombre juez de distrito destacado en Tabasco, porque Díaz quería que el juez Parra pusiera orden en materia fiscal y se aplicara la ley de Hacienda de 1886 para amarrarle las manos a los terratenientes, hacendados, talamontes y saqueadores de toda esta región que va desde el Tabasco, de la zona de lo que hoy es Villahermosa, San Juan Bautista de Villahermosa, hasta la frontera chiapaneca. La verdad de las cosas es que el juez Parra pues se tomó muy en serio esta encomienda de Díaz y efectivamente empieza a actuar como un verdadero juez de distrito, es decir, va a hacer una serie de juicios, multando, metiendo a la cárcel a una gran cantidad de saqueadores, especuladores, hacendados, etcétera, pero todos estos van a burlar la ley porque el gobernador Sarlat pues eran sus amigos y además muchos de ellos habían apoyado también económicamente a Díaz en sus campañas contra Lerdo. Por lo tanto, los sarlatistas se quejan ante Díaz de que este juez era demasiado juez, ¿no? O sea, este es un juez demasiado juez, ¿no? Y un juez demasiado juez, pues no nos gusta, ¿no? Necesitamos un juez, lo interesante es que Sarlat usa la palabra imparcial. Necesitamos un juez imparcial que nos favorezca, porque este juez es demasiado parcial y favorece a la justicia, y eso no puede ser, ¿no? O sea, necesitamos un juez más imparcial. Para no hacerse el cuento largo, Simón Parra está desesperado de que por más que aplica la letra de la ley y aplica todas las reformas del Código Penal que se dieron en esos años, del 87 hasta el 95, pues literalmente no puede meter a la cárcel a una cantidad de bandidos con puesto de gobernantes o de subalternos,
y tiene solamente el apoyo de un militar, que es el jefe político, el general Vandala, que a la postre va a ser gobernador de Tabasco en 1896, que es enviado por Díaz precisamente para tratar de controlar la tremenda especulación que se da con las tierras y el despojo terrible que se le hizo a los indígenas de toda la región tabasqueña, y para que ayudara al juez Sarlat a que no lo metieran a la cárcel. Es una cosa muy interesante. Sarlat se quejaba de que, el juez Parra se quejaba de que el gobernador lo quería meter a la cárcel, siendo él un juez federal, ¿no? Y entonces tenía que acudir el jefe político, que era un general, a proteger al juez para evitar que el gobernador lo encarcelara. Después de 1000 quejas, Díaz le manda un telegrama a Simón Parra que la verdad no tiene desperdicio. Dice, Díaz recomendó a Simón Parra que eligiera con cuidado al sustituto de su secretario, porque Parra se había quedado prácticamente solo en el juzgado, y que no se preocupara demasiado, según el telegrama, de las malas actitudes de la gente. Le comenta, es bueno que la tolere, hasta donde lo permita la dignidad de su cargo, ya que no es fácil educar a un pueblo de un día para otro. Es decir, una vez más, Díaz está consciente de que Parra tiene razón, pero Díaz le da a entender, no puedo hacer nada. O sea, tienes razón, estos son los especuladores, una bola de ratas, pero me apoyaron y los tengo que apoyar porque si yo desestabilizo el sureste, se me va a incendiar el país y eso no lo puedo permitir. Por lo tanto, te pido que te aguantes, te pido que hasta donde tu cargo te lo permita seas justo y pues prácticamente darle la vuelta a este señor y espérate tantito. Efectivamente, Parra tuvo que esperar hasta que terminó el periodo gubernamental de Sarlat en 94 para quitárselo de encima. Cuando llega Vandala al gobierno de Tabasco, las cosas empiezan a cambiar y entonces Vandala y Parra se empiezan a entender y se empiezan a dar una serie de disposiciones gubernamentales locales para indemnizar a los campesinos expropiados injustamente o para restituir tierras. Es decir, un proceso muy complejo que al final de cuentas de todas maneras no va a funcionar y va a ser una de las proclamas radicales de la revolución en Tabasco, que ha sido muy estudiado por otros colegas, y al final de cuentas Parra pide a Díaz que lo saque, ¿no? Le dice, sácame de aquí, yo ya no tengo nada que hacer, y Díaz le cumple y lo manda a la Ciudad de México a un puesto en la Corte precisamente, y después lo hace senador de la República por Tabasco precisamente. Es ahí donde termina, digamos, la carrera como servidor público del juez Parra, que en su correspondencia privada con Díaz muestra muchos detalles interesantes de las contradicciones entre una justicia autónoma ligada a un poder que debería ser realmente autónomo y que debería de juzgar pensando siempre en lo justo y no solamente en el aspecto de la justicia legal. Es decir, Parra es un enorme crítico de la justicia legal mexicana, que muchas veces se anteponía a la justicia moral, que debería estar por encima de estas discusiones de carácter legaloide que terminaban siempre dándole la razón a los poderosos, que es un poco, con un matiz diferente, lo que pasa en el caso de Luis Mediterán, que a través de una serie de argucias legaloides logra que el gran jurado de la Cámara de Diputados lo exima de su responsabilidad en el fusilamiento alevoso de estos rebeldes de 1879. El tercer caso que les presento aquí, y obviamente en el documento vienen muy detallados los tres, es algo que por ser tan popular y sabido a veces se desconoce más, que es el tema de los rebeldes de Santa Clara en Puebla en 1910. Es decir, cuando se crea el Código Procesal Penal Federal de 1908, de diciembre del 8, pues se dan una serie de reglamentaciones procesales por primera vez, ya con mayor forma, acerca de la actuación de la justicia federal en delitos considerados de foro federal y de los tribunales de justicia de los estados en arreglo al foro común. Pero mucho de este contenido del Código Procesal Penal del 8 va a ser utilizado para la persecución del delito de rebelión y de amotinamiento, que va a ser usado en contra de los rebeldes de Santa Clara en Puebla en 1910, que como ustedes saben termina con el asesinato de Aquiles Cerdán. Aquí va a pasar algo muy curioso. El juicio completo lo tenemos, ya parcialmente lo he publicado y aquí va a salir publicado ahora una parte de todo el proceso.
en donde el juez de distrito, en este caso, muy apegado a lo que la Corte le va a mandar y muy alineado con lo que el presidente quiere que de alguna manera se persiga, que es la rebelión de los Cerdán, pues va a manejar el clásico modelo inquisitorial con el que el derecho penal mexicano continuó y que sigue continuando hasta el día de hoy, a pesar de la reforma del artículo 21, y que está por verse si el derecho penal acusatorio realmente va a remontar esta herencia doctrinaria de un derecho penal inquisitorial. En el modelo inquisitorial clásico, los rebeldes de Santa Clara pues van a ser acusados a través de oídas, a través de panfletos, a través de una lista que aquí tengo clasificada de 21 pruebas, ¿no?, que aparentemente se recolectaron en la casona de Santa Clara, una vez que la policía y la Fuerza Federal tomaron el control de la casona, para decir efectivamente estos eran los rebeldes, ¿no? La parte difícil de la situación fue el problema de la muerte de Cerdán, porque eso se salió de control. Es decir, cuando el gobernador del estado le está diciendo al presidente en su telegrama que el ataque duró 3 horas, de las cuales fue tomada la casa de Cerdán, ya es una narración por telegrama de todo lo que pasó. Después menciona que se trabajó toda la noche cateando a la manzana, a las 3 de la mañana se encontró Aquiles Cerdán debajo del entarimado de una casa y fue muerto, así como en la refriega murió su hermano. Aquí no le explica al presidente cómo murió Cerdán, y entonces Díaz le contesta de manera lapidaria, enterado de su mensaje, le dice el general Díaz, y luego le agrega algo que es muy interesante: habría sido mejor que Aquiles Cerdán hubiera sido juzgado, sentenciado y castigado conforme a las leyes. Y en febrero, Múcio Martínez es obligado por Díaz a dejar el cargo de gobernador del estado de Puebla. Es decir, Díaz se enemista terriblemente con Múcio Martínez, que había sido su compañero de armas desde la guerra de intervención francesa, y por eso en parte lo hace gobernador de Puebla. Y entonces Díaz se da cuenta que la muerte de Cerdán, desde el punto de vista jurídico, le crea un conflicto tremendo. Su desprestigio ya era todavía mayor del que venía acumulando, no solamente con los 2 ejemplos anteriores, sino con otros más. Pero estos son emblemáticos porque nos muestra que Díaz en realidad hubiera preferido tener a Aquiles vivo encerrado y enjuiciarlo, y le hubiera ocasionado un problema político menor, ¿no? La muerte de Aquiles Cerdán lo hace un mártir hasta el día de hoy, y esto va a provocar que el poder presidencial se desfigure mucho más, que Madero tenga una bandera, una consigna mucho más radical, siendo que Madero no era radical, el que era radical era Cerdán, y entonces esto va a provocar la salida del gobernador, porque Díaz una vez más maneja un lenguaje democrático y legal. ¿Saben qué, señores? No se excedan, ¿no? Apliquen la ley, traten de guardar la forma, pero a veces el propio Díaz ponía el mal ejemplo cuando él muchas veces tenía que proteger a gobernadores, cuando la situación política superior pues se lo obligaba. Como conclusión, yo les diría que cuando esta paulatina pérdida de atribuciones del Poder Judicial y de la Corte a lo largo del mandato del general Díaz obedeció sin duda al empoderamiento de un modelo presidencial de poder en una época de fuerte crecimiento económico y de cambios institucionales que centralizaban el mando político en la figura presidencial, hay que decir que los revolucionarios constitucionalistas del 13 al 17 también continuaron con esa estrategia centralizadora, es decir, la legislación revolucionaria tuvo mayor fuerza en el ámbito local, muy acorde con el espíritu regionalista de los caciques gobernadores de los estados que buscaban beneficios locales como consecuencia de la guerra civil. Bueno, es el caso de Jalisco, Veracruz, Yucatán, que son casos incluso ya estudiados, donde se muestra legislación incluso progresista en cuanto a la doctrina de los derechos sociales, que fue incluso anterior a la Constitución del 17. El carácter centralizador y autoritario de los gobiernos revolucionarios se reflejó en un poder judicial federal cuyo presupuesto y expansión fue muy precario, y en donde los juicios de amparo aumentaron con tal celeridad contra actos de autoridad del Ejecutivo y de los estados, que en 1951 se tuvo que reformar su ley orgánica para crear los tribunales de amparo. La inserción del delito de disolución social en el Código Penal reformado de 1931, esto es, la reforma del 30 de octubre de 1941, antes de la supresión de garantías del 42 bajo el pretexto de la Segunda Guerra Mundial, es tan solo una muestra del nuevo estilo autoritario que mantuvo al Poder Judicial
y a la Corte como un no poder autónomo a lo largo del siglo XX y que de manera lenta parece recobrar con las reformas posteriores a 1996. Gracias. Muchas gracias, doctor Humberto Morales. Pasamos ahora a un espacio de preguntas y respuestas. Se le repartieron unas papeletas. Si hubiese alguna, a favor de entregarlas al licenciado Víctor Esqueda. Tenemos una pregunta para el doctor José Barragán. Dice, según entendí, en la Constitución de Cádiz, la felicidad es un derecho del pueblo. ¿Por qué en la Constitución del 17, artículo 89, no viene tal concepto? Por ejemplo, en la primera enmienda de Estados Unidos sí lo establece. La explicación es muy sencilla. En los textos estos se habla de la felicidad, igual que se habla del bien común. La palabra que va a predominar en los textos posteriores tiene que ver con el bien común. Sin embargo, ese bien común, que es una expresión muy abstracta, está, digamos, llena de contenidos muy particulares, y entre ellos es una expresión feliz que a mí me gusta repetir, que se está buscando pues la felicidad del pueblo, y el debate también lo reconoce, de manera que su servidor reproduce mucho este debate en este trabajo, igual que en otros libros anteriores, y nos da a nosotros la idea justamente de lo que le decía al final de mi exposición. El objeto del ejercicio de la soberanía es la utilidad del pueblo, como dice ahorita nuestra Constitución. Pero esa utilidad hay que matizarla con todos y cada uno de los conceptos de derechos humanos y de garantías. Yo le puse un ejemplo, el de la libertad, pero indiscutiblemente hice también referencia a la garantía, que está en el 16, en el sentido de que nadie puede ser molestado. Es decir, esa libertad es tan sagrada que nadie puede ser molestado. En consecuencia, lo que se está buscando es de que la sociedad como grupo social alcance la plenitud del ejercicio de todos estos derechos por parte de cada uno de sus miembros, y en ese mismo sentido alcance la plenitud que se puede alcanzar en esta tierra llena de problemas, de la felicidad terrenal, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, doctor Barragán. Antes de pasar a la mesa número 2, un par de anuncios. Primero, debido al clima, el doctor Abreu está varado en Zihuatanejo, entonces no podrá alcanzarnos, evidentemente, no participará en la mesa siguiente. El día de mañana, que empezaremos en punto de las 10 de la mañana, adelanto el anuncio de una vez, en punto de las 10 habrá un simulacro de sismo por el aniversario, entonces se retrasará 10 minutos el inicio del Congreso. Si están aquí y suena la alarma, pues no hay que salir corriendo, salimos todos ordenadamente como parte del simulacro y regresamos a continuar con el Congreso. Me permito entregar las constancias de esta mesa. Doctor Humberto Morales. Pedro Alfonso López. Juan Fernando. María Isabel. Pediríamos a los ponentes.